Señorías, buenos días, feliz año a todos y vamos a dar sin más dilación comienzo a la sesión de la Comisión de Universidad, Investigación e Innovación, cuyo único punto del orden del día es la votación del dictamen en comisión del proyecto de ley de la Ley Universitaria para Andalucía. La comisión se desarrollará con primero una intervención de no más de 10 minutos de cada uno de los portavoces de los grupos y después se seguirá con las votaciones. Así que, en consecuencia, pues tiene la palabra la señora Gómez Corona por el Grupo Por Andalucía. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que hay que decir que me complace que hayamos llegado ya hasta aquí. Creo que el proceso de redacción, de elaboración de esta iniciativa legislativa, creo que ha sido ejemplar en muchos aspectos. Yo tengo que agradecer, para empezar, la predisposición del portavoz del Partido Popular, que ha estado resuelto durante todo el tiempo a que pudiéramos hablar e intercambiar posiciones. He podido incluso hablar con la consejería, con el mismo consejero y con su equipo de cuestiones que me preocupaban, y más allá de las diferencias obvias políticas que tenemos en muchísimos asuntos, creo que es muy importante el poder sentarse a escuchar cuál es la posición del otro, cuál es la explicación que tiene para mantener determinada postura, ¿no? Y hacerlo con ánimo constructivo. Entonces, yo en ese sentido tengo que decir que, más allá de mis quejas iniciales y reiteradas por el abuso del procedimiento de urgencia en iniciativas legislativas tan importantes, tengo que decir que el proceso me ha resultado gratificante por cuanto he sentido que he podido aportar, que se me ha escuchado y, bueno, que algunas cosas se han admitido y otras no, y las podamos seguir debatiendo hasta el último minuto. Eso lo garantizo, va por mi parte. Entonces, en ese sentido, creo que el agradecimiento vaya por delante también a los otros ponentes de la ley, porque creo que en general ha habido un buen entendimiento más allá de las diferencias políticas, que en un asunto como este son muchas. Quería decir también que esto no es una ley más. Por aquí yo ya he sido ponente de varias leyes, me tocan por razones obvias, simplemente una cuestión aritmética de cuántos somos y cuántas leyes se están tramitando. Y esta es una de las leyes más importantes de esta legislatura. Lo digo no solo como profesora universitaria, sino porque soy consciente del papel que tiene la universidad pública y la universidad en general, pero saben que la universidad pública es en la que pienso siempre dentro del... Bueno, pues una sociedad como la andaluza, que tiene diferencias estructurales socioeconómicas muy potentes y que la universidad a día de hoy es el único ascensor social. Saben que tengo diferencias importantes con la política de la Consejería y del Partido Popular, del grupo mayoritario de esta Cámara, en lo que respecta a política universitaria. Se ha visto en las enmiendas, pero bueno, aún así tengo que decir que me siento feliz de haber podido participar en el proceso de elaboración de una norma tan importante que está destinada a regir algo como la universidad en los próximos, no sabemos cuántos años, pero seguramente muchos, y que tiene un papel relevante en el desarrollo industrial, social, económico de Andalucía, y además que ese papel de ascensor social que le decía. En cuanto al número de enmiendas que nosotros presentamos, yo presenté 52 enmiendas, tengo que decir que se me han admitido 11 tal cual, hemos transaccionado 4 y una que vamos a proceder a transaccionar hoy, sería la quinta. En general estamos contentas, y lo que sí me gustaría es destacar cuáles son los puntos que a mi juicio todavía pues se podrían trabajar para llegar a un acuerdo más profundo y que a mí me suponen algún reparo y algún problema. Y además hago mías palabras también de muchos de los comparecientes, de agentes sociales que también expresaron esta reserva. Me preocupa especialmente el tema del nivel de inglés del B1, no porque yo no crea que nuestros universitarios, que nuestro estudiante, el estudiantado universitario, tenga que tener un nivel de inglés superior. Me parece lo ideal, me parece que en un mundo competitivo, globalizado, donde además muchos salgan al mercado laboral europeo, incluso fuera de España, exigir un nivel de inglés adecuado, un B2, podría ser algo, digamos, lógico en un mundo ideal en el que las desigualdades, no voy a hablar tanto de las económicas, sino también de las sociales, fueran tan amplias como lo son en Andalucía, y me parece que el nivel de idioma con el que uno llega a la universidad se viene marcado profundamente, no por el mérito y la capacidad, sino por el origen, por el estrato socioeconómico del estudiantado. Me parece que en ese caso imponer el B2 supone un esfuerzo adicional para personas que ya tienen que hacer un esfuerzo muchas veces para estar aquí, porque quien tiene un estrato socioeconómico más dificultoso en ocasiones viene de más lejos, si no te puedes pagar un piso vienes en autobús, pasas más horas detrás. En definitiva, hay una serie de circunstancias que hacen que la igualdad, pues a la hora de la verdad, la igualdad material no sea la misma entre todo el estudiantado en función de su procedencia, y de ahí
nuestra incidencia lo del B1, no porque pensemos que el B2 o que el estudiantado no tiene capacidad suficiente o no debería tenerlo. Eso lo primero. Ha habido otro segundo grupo de enmiendas en las que nosotros hemos tratado de reforzar el papel de la autonomía universitaria, en la que queríamos que se eliminaran las referencias continuas a la aprobación presupuestaria de una serie de elementos para ser obligatorio. Y claro, aquí si quieres me pongo profesora de Derecho Constitucional. Una cosa es la potestad legislativa, otra cosa es la potestad presupuestaria. Decir en una ley que hace falta la aprobación presupuestaria para poder gastar dinero es una obviedad, y nos parecía que lo que hace al final es debilitar el papel que tiene el Parlamento a la hora de aprobar leyes, porque tiene que ser al revés. Debería ser este Parlamento, cuando aprueba los presupuestos, el que intente cumplir con todas las exigencias legales establecidas en las normas con rango de ley que desarrollan nuestro estatuto y que desarrollan la Constitución. Creo que, o estoy relativamente satisfecha porque se han eliminado unas buenas referencia a ello, hay que decirlo, porque es así. Ha habido muchas en las que, en parte porque saben que es innecesario y lo han eliminado. Y yo en ese sentido estoy satisfecha y estoy contenta. Estoy especialmente contenta que se haya admitido una referencia a la necesidad de trabajar en coordinación la Consejería de Universidades, la de Vivienda, las universidades públicas andaluzas, para fomentar opciones de vivienda asequibles, para que la igualdad real y efectiva que predica nuestra Constitución pues sea más asumible, para que, además de poder llegar a la universidad e ingresar en circunstancias difíciles en el grado que uno quiere, pues el precio de la vivienda a última instancia no sea un problema para poder cursar los estudios para nadie, para que nadie que tenga el mérito y haya hecho lo suficiente para poder llegar a la facultad, a la Universidad Andaluza, se quede sin eso. Entonces, en ese sentido, hay una transaccional que tengo que decir que en este caso no rebajaba, sino que creo que mejoraba la redacción inicial que yo había dado, y en ese sentido estoy muy satisfecha. Problemas y cosas que aún me preocupan. Me preocupa el papel que tiene en el CACU, en el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, los rectores y rectoras de las universidades privadas. Me parece que se equiparan a los de las públicas y a mí eso me plantea problemas. La opción de mi grupo era que en los distintos órganos en los que están representados los rectores estén los de las públicas y un representante o una representación mínima de las privadas. Pero no solo por esa animadversión de la que se me acusa a veces a las privadas, que tampoco voy a ocultar ni es un secreto para nadie, sino porque creo que el fin último que tiene una universidad privada y que tiene, por tanto, el rector o rectora que lo representa no es el mismo que el de la pública, porque ellos, además de contribuir, si quieren, pues al sistema universitario andaluz, vamos a dejarlo ahí, tienen además otros fines que pueden ser ideológicos y que pueden ser también económicos, porque una universidad privada también tiene, como mínimo, tiene que no ser deficitaria, y eso les puede llevar a tomar decisiones que nunca van a estar guiadas pues por el mismo ánimo que la tienen los rectores de las públicas, que cuando estén buscando pues tener más, digamos que mejores ingresos económicos, mejorar su situación, su posición en los rankings, etcétera, todo eso acaba revertiendo de manera directa en el estudiantado andaluz y, en consecuencia, en la ciudadanía andaluza. Y, por último, también nos preocupaba, y establecimos alguna enmienda que no se nos ha aceptado, en lo que tiene que ver con la colaboración del sistema sanitario público con los estudiantes, el estudiantado de las universidades públicas en las áreas sanitarias. Ahí nos parecía que, dada la proliferación, además, de centros privados que hay ahora, en buena parte motivados por las políticas sanitarias del Partido Popular, nos parece que el estudiantado de las universidades privadas tiene que buscarse centros privados para hacer sus prácticas y conseguir sus horas, porque además se están dando situaciones complicadas ahora mismo pues con esa ambigüedad en el sistema. Entonces, vamos a seguir insistiendo hasta el final. Para nosotros es muy importante. La enmienda habla de inicialmente en las públicas únicamente, o sea, la disposición adicional 11 creo que es, habla de que se podrán hacer prácticas, se harán convenios inicialmente con las universidades públicas, porque las privadas todavía no tienen ese estudiantado ya en esas condiciones, pero nos preocupa lo que pase de aquí a unos años. Como esto es una norma destinada a perdurar en el tiempo, nos preocupa. Y esas son un poco las principales cuestiones. Eso van a llevar a que nos abstengamos en ese ánimo que tenemos de todavía conseguir de aquí a que se pueda debatir al final pues alguna mejora más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Gómez Corona. Por parte del Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra su portavoz, señor Hernández Valdés. Gracias, señor presidente. Bien, nosotros hoy vamos a fijar nuestra posición, la posición del Grupo Parlamentario Vox ante este proyecto de ley universitaria para Andalucía. Una norma de gran alcance que, según su propio tenor, pues pretendía ordenar y coordinar el sistema universitario andaluz con respeto al principio de autonomía universitaria, tal y como se proclama de manera clara en el artículo 1 y como se reitera en el artículo
3.a, al situar la autonomía universitaria y la libertad académica como principios informadores del sistema. Pero tras un análisis detenido del texto, del informe de la ponencia y del resultado de la tramitación parlamentaria, y máxime, bueno, pues viendo las enmiendas que se han admitido a unos grupos y a otros, debemos afirmar que existe una clara distancia entre esos principios que se declaran y la concreción normativa que luego se plasma en el texto, lo que nos obliga, como digo, pues a mantener una posición contraria a este proyecto de ley. En primer lugar, conviene dejar constancia de un hecho objetivo. De las 32 enmiendas presentadas por nuestro grupo parlamentario, numeradas de la 81 a la 113, que afectaba tanto a la exposición de motivos como al articulado y a las disposiciones finales, pues ninguna ha sido incorporada al texto resultante. Este rechazo íntegro no puede considerarse anecdótico, porque muchas de estas enmiendas estaban directamente relacionadas con el respeto a los principios recogidos en el artículo 3, con especial atención a la libertad académica, la neutralidad institucional y la suficiencia financiera, reiteramos, del artículo 3.3.o, y en segundo lugar, debemos referirnos al título segundo dedicado a la comunidad universitaria y, en particular, a ese artículo 24, fomento de una comunidad en valores, que contemplamos pues, con cierto pasmo. La exposición de motivos afirma expresamente que la educación universitaria debe desarrollarse alejada de cualquier ideología que pudiese atentar contra los valores fundamentales de una sociedad democrática. Por supuesto, hasta ahí totalmente de acuerdo. No obstante, el artículo 24, en conexión con otros preceptos del mismo título, introduce una determinada orientación ideológica que no se limita al estudio académico, sino que se proyecta como un mandato normativo dirigido a las universidades, a todas las universidades, tanto a las públicas como a las privadas. Desde nuestro punto de vista, esta configuración entra en tensión, una vez más, con el artículo 3.a, que vincula la autonomía universitaria a la libertad de cátedra y de investigación y de estudio, y con el artículo 4.1, que obliga a interpretar la ley conforme al marco constitucional y a la normativa básica estatal. La promoción de valores no puede traducirse en la imposición normativa de determinadas doctrinas, porque ello afecta directamente al pluralismo y a la libertad ideológica. En tercer lugar, queremos detenernos en una cuestión especialmente relevante desde el punto de vista institucional y de técnica legislativa. La disposición final segunda, que introduce una modificación de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Esta modificación, que ya se avisó en la tramitación de la ley, que no debía de haber sido admitida porque la falta de homogeneidad con el resto del proyecto, pues como digo, esta modificación se inserta en una ley universitaria, pese a que el propio proyecto dedica un título específico, el título séptimo, artículos 107 a 112, a la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad en el ámbito universitario. Sin embargo, lejos de reforzar estos principios, la reforma del régimen sancionador de la Ley de Transparencia reduce garantías y mecanismos de control, afectando al conjunto de la Administración andaluza. Desde nuestro punto de vista, una reforma de este calado debería haberse tramitado mediante una ley específica, con debate propio y no a través de una disposición final ajena totalmente al núcleo material de la norma. Y, en cuarto lugar, debemos referirnos al modelo de gobernanza y de tutela administrativa que configura el proyecto. El título tercero, relativo a la coordinación universitaria, atribuye a la consejería competente amplias funciones de planificación y coordinación, especialmente a través de instrumentos como la programación universitaria docente plurianual del artículo 72,
A ello se suma el título sexto, con los artículos 102 a 106, que vinculan la financiación universitaria a criterios de eficacia, eficiencia y planificación estratégica, reforzando los contratos programa del artículo 104, sin cuestionar la necesidad de control del gasto público, que es obvia. Consideramos que este modelo incrementa de forma significativa la dependencia de las universidades respecto de la Administración, lo que en la práctica limita su capacidad de autogobierno y se convierte en un peligro latente, y sobre el que volveré a hablar. Especial mención merece el título 10, dedicado a la calidad, la inspección y a la sanción universitaria, con los artículos 128 a 142, que configuran un régimen de inspección y potestad sancionadora particularmente amplio, con un catálogo extenso de infracciones leves, graves, muy graves y sanciones de elevada cuantía. Este diseño normativo, unido a la publicación de sanciones prevista en el artículo 136, genera un marco de control interno que, a nuestro juicio, altera el equilibrio entre la necesaria supervisión pública y, una vez más, la autonomía universitaria que la ley dice proteger. Y, por último, pues en relación con las enmiendas transaccionales planteadas durante la tramitación, relativas a los artículos 8.2, 9.2, 12, 14 y 33, con un cambio de criterio a última hora del Gobierno de la Junta y la Consejería, nuestro grupo actuó con responsabilidad institucional analizando técnicamente las propuestas. No obstante, dichas transacciones no modificaban los elementos estructurales del proyecto ni corregían las cuestiones de fondo que hemos señalado, y nuestra intención era seguir hablando de ellas hasta la terminación de la tramitación de la ley y hasta el debate en la sesión plenaria. En conclusión, nosotros desde Vox defendemos una universidad pública de calidad, con financiación suficiente, exigencia académica y conexión real con la sociedad y el tejido productivo. Pero queremos también una universidad respetuosa con la libertad académica, verdaderamente autónoma, ideológicamente neutral y sometida a controles claros, proporcionados y transparentes. Y entendemos que el proyecto de ley universitaria para Andalucía, tal y como ha quedado configurado, no garantiza plenamente ese equilibrio. Nos tememos que, una vez más, se han echado desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, se han echado en brazos de los comunistas y neocomunistas, que van a dificultar y tensar más las relaciones con mi grupo parlamentario. Y, aun suponiendo la buena fe de la Consejería y del Gobierno, al final van a promulgar una ley que, como decía antes, es un peligro latente, porque en caso de gobernar la izquierda va a permitir, como hemos visto en el pasado, un control ideológico y económico de las universidades por parte del Gobierno, que es absolutamente impropio de un sistema democrático. Y al final esa es la ley que nos han traído. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, señor Ruiz Sánchez. Muchas gracias, señorías. Creo que estamos de acuerdo en algo básico, que cuando el acceso depende del nivel de renta, pues la desigualdad se amplía. Las universidades privadas, por el coste de sus matrículas, pueden consolidar espacios formativos exclusivos y limitar la igualdad de oportunidades. Yo creo que esta es una realidad que es difícil de negar. Hoy, no obstante, no debatimos aquí el dictamen final para crear una universidad privada, como ya ha ocurrido en 4 ocasiones en esta legislatura. Hoy debatimos una ley de universidad que afecta tanto a las públicas como a las privadas. Sin embargo, esta ley establece un doble rasero. A las universidades públicas se les exige mucho en investigación, transferencia y en transparencia, y a las privadas se les exige muy poco en estas materias. Y aún así se les otorgan nuevos derechos, como entrar en el Pleno del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria. El Partido Socialista ha propuesto unas 90 enmiendas, pero 15 de ellas estaban destinadas a revertir este trato de favor. El Partido Popular y la Consejería la han rechazado una a una, hasta la última. Por ejemplo, los artículos 16 y 20. A las universidades públicas, por ejemplo, se vincula promoción e incentivos salariales a la investigación y a la transferencia. Nos parece muy bien.
Ese mismo criterio, sin embargo, no se le aplica a las privadas. El Partido Socialista planteó revertir ese doble rasero con 2 enmiendas y el PP la ha rechazado. En otra enmienda exigimos que las escuelas de doctorado de las universidades privadas estén radicadas en Andalucía. Algunas de las privadas no ofrecen programas de doctorados propios. Los centralizan en sus escuelas de posgrado que están radicadas en Madrid y sus investigadores principales están adscritos a la universidad matriz en la capital de España, es decir, fuera de Andalucía. Esta enmienda también la hicimos y también rechazada. El artículo 112 rebaja la seguridad del sistema, autoriza a las privadas a que publiciten grados que están pendientes de verificación. El PSOE presentó una enmienda para evitarlo y proteger al estudiantado, pero el PP y la Consejería también rechazaron esa enmienda. Eso también es un doble rasero. El artículo 109 obliga a la universidad pública a publicar prácticamente todo en un alarde de transparencia: sueldos y cargos, estrategia, media de sexenios, financiación, contratos de investigación, patentes, resultados, precios. Sin embargo, a la privada no se le obliga a publicar nada, excepto un repositorio de TFG, TFM y tesis doctorales. El PSOE lo intentó corregir con una enmienda para que las privadas rindan cuentas también en investigación, en becas y en plantilla. El PP y la Consejería también tumbaron esta enmienda. Mire, el proyecto no prevé medidas para evitar que las privadas maquillen la obligación del 3% en becas, porque ellas tienen ahora la LOSU, le obliga a dar un 3% en becas. El PSOE presentó una enmienda para que ese 3% sea real y no pueda cubrirse con ayudas que una universidad privada ya esté obligada a dar por concesiones o sesiones de suelo público u otros compromisos derivados del uso de recursos públicos. Enmienda rechazada. La lupa presume de calidad, pero rebaja el listón a las universidades privadas. Exige un informe preceptivo de la CUA, pero no lo hace vinculante. Es decir, la agencia de calidad puede pronunciarse desfavorablemente y aún así la Junta mantiene margen para seguir adelante. Presentamos una enmienda para corregir esto y también fue rechazada. Rechazada y aún así varias enmiendas del PSOE también rechazadas que buscaban exigir más capacidad investigadora a las universidades privadas y a la vez mayor transparencia. Juanma Moreno lo ha dejado claro: el negocio no se toca, un mandato que constituye la auténtica piedra angular del Partido Popular. Esta ley impulsada por Juanma Moreno exige muy poco a las universidades privadas en investigación y casi nada en transferencia y casi nada en transparencia. En cambio, sí le reconoce nuevos derechos. Por ejemplo, entrar en el Pleno del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria y entrar con voz y voto. El riesgo, señorías, es que a medio plazo acaben condicionando dicho órgano, como ocurre ya en la Comunidad de Madrid, donde hay 6 universidades públicas frente a 14 privadas. Ya allí tienen la mayoría del Consejo. Con esta ley podíamos haber impedido eso y el PP no lo ha querido. El PSOE propuso que las universidades privadas participaran en el CACU, por supuesto que tienen derecho, a través de una comisión específica, pero sin formar parte del Pleno. Enmienda rechazada. Con esta ley, Juanma Moreno no solo facilita el negocio a las universidades privadas, sino que también limita la autonomía universitaria de las públicas. Lo han dicho los rectores. La idea es clara: atar en corto a la universidad pública para que gaste menos y para limitar el pensamiento libre en un mundo cada vez más racional, menos racional y crítico. En esto Juanma Moreno ya va camino de la señora Ayuso y la Ayuso detrás de Donald Trump. Y los rectores y rectoras andaluzas ya lo han denunciado en este Parlamento, no lo decimos nosotros. La ley de Juanma Moreno limita la autonomía universitaria hasta el punto de rozar la inconstitucionalidad. Eso lo han dicho los rectores en este Parlamento. Traslada a la Consejería decisiones que son internas de cada universidad. Obliga a que la relación de puestos de trabajo del PTGA se apruebe por orden de la Consejería. Fija topes de tamaño en órganos como el claustro y el Consejo de Gobierno. Somete a revisión semestral la contratación de profesorado sustituto e impone con carácter obligatorio un interventor que vigile la gerencia. Señorías del PP, yo lo he dicho ya en pleno, en más de 40 años de autonomía andaluza, ¿cuántos rectores y rectoras han pasado por los juzgados? ¿Cuántos han sido investigados por fraude o por desvío de dinero público? ¿Qué escándalo ha dado la universidad pública? Yo creo que ninguno. Y sin embargo, Juanma Moreno con esta ley pretende poner un perro guardián del gasto para controlar hasta el último euro. ¿Transparencia? No, si ya hay muchos controles. El objetivo es crear más burocracia, ralentizar la gestión, complicar el día a día a la gerencia universitaria. ¿Y para qué?
Se lo digo yo, señorías, para forzar un relato que es perverso. Una universidad pública lenta, burocrática, frente a una privada supuestamente ágil y moderna. Es indignante. La mayoría de nuestras enmiendas para frenar este ataque a la autonomía universitaria han sido rechazadas, y se han rechazado absolutamente todas las que buscaban exigir más capacidad investigadora a las universidades privadas y también más transparencia. Por eso, señorías, vamos a votar en contra de este dictamen. La nueva ley de universidades debía venir a reforzar el sistema universitario andaluz, pero solo refuerza los derechos de las universidades privadas. Juanma Moreno impone un doble rasero a una y a otra. A las públicas se les exige mucho en investigación, en transferencia y transparencia, y a las privadas muy poquito. Con esta ley universitaria se fomenta el negocio de la universidad privada, pero también indirectamente el negocio de otros sectores como la sanidad, y lo hacen por medio de una enmienda intrusa que el PP ha metido con un calzador y que solo busca eximir de sanciones a los altos cargos del Gobierno andaluz que no cumplan con las obligaciones que establece la Ley de Transparencia de Andalucía. Esta es la enmienda de la vergüenza y nos ha tenido que tocar a nosotros, los de universidad, desgraciadamente. La enmienda con la que el Gobierno de Juanma Moreno, para favorecer a las empresas amigas, pues ha puesto en la universidad. Y dice Esperanza que está muy satisfecha. Yo no sé si con esta enmienda estará muy satisfecha, ella que es de constitucional. Con esta ley se fomenta el negocio de la universidad privada en el presente y de forma sutil pero efectiva se sientan las bases para desarrollar futuros conciertos universitarios. Cuidado con lo que voy a decir. Como ya ocurre con la enseñanza no universitaria y con la sanidad, abre la puerta a los conciertos. Mire, la ley cambia el marco ideológico de forma clara en lo referente al derecho al estudiantado. En la anterior ley del sistema universitario se reconocía, y leo textualmente, el derecho a una educación superior pública y de calidad. Pública, tiene derecho a la educación pública. En la nueva redacción, el artículo 32.2a dice que se habla de un derecho a un servicio público de educación, que no es lo mismo. El cambio no es baladí, porque no identifica ese derecho con educación superior pública, sino con un servicio que en el propio texto se concibe como algo que también puede prestar las públicas y las privadas. Yo advertí sobre este cambio de marco ideológico al portavoz de Universidad del PP y me dijo en principio que le parecía bien admitir la enmienda, lo de devolver el derecho a la educación superior pública. Iba a admitir nuestra enmienda, sin embargo, unos días más tarde dijo que le iban a rechazar. ¡Qué casualidad! Se ve que recibió instrucciones superiores. El negocio presente y futuro no se toca. Señorías, voy a hacer una predicción que espero que no se cumpla. Mire, si el Partido Popular sigue gobernando Andalucía los próximos 4 años, ojalá no lo quieran los ciudadanos, veremos incrementarse de forma notable los conciertos en la etapa de bachillerato. Esta predicción la hago ya. Pero si sigue otros 4 años, Dios no lo quiera ni los electores tampoco, veremos un sistema de conciertos con las universidades privadas. A esto la señora Ayuso le denomina el cheque universitario. Concluyo, señorías. Los rectores de las universidades públicas se quejan de un doble rasero y de un ataque a la autonomía universitaria. Los rectores de las universidades privadas esperan esta ley, sin embargo, como agua de mayo. No hace falta decir más, señorías, no hace falta decir más. Las Escrituras señalan que los caminos del Señor son inescrutables. Los caminos de Juanma Moreno, en cambio, se entienden sin necesidad de fe. Muchas gracias. Gracias, señor Ruiz. Por el Partido Popular, señor García. Muchas gracias, presidente. Señorías, celebramos esta comisión extraordinaria con el objetivo de poner el broche final al proyecto de ley universitaria para Andalucía, un broche final a un trabajo intenso por parte de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante la mejor ley universitaria posible para Andalucía. Y lo primero que quiero hacer es agradecer, honestamente, el trabajo de los ponentes de esta norma, el trabajo de Esperanza, el trabajo de Alejandro y también el trabajo de Antonio, con los que hemos tenido debates interesantes, intercambios de propuestas y una comunicación clara y sin sectarismo. Y también quiero en esta comisión agradecer el gran trabajo que ha realizado el equipo de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, la implicación personal tanto del consejero como del secretario general de Universidades, Ramón Herrera, porque recordemos que este proyecto de ley surgió de un profundo debate en el seno de la comunidad universitaria que reclamaba la necesidad de una nueva ley que se adaptara a los retos que debíamos afrontar para ganar competitividad, para robustecer el sistema universitario, que además ya venía sufriendo una normativa que se estaba quedando obsoleta o que no respondía a las necesidades de nuestras universidades. Y por eso, desde que llegó el consejero Villamando, pues se marcaron como prioridad del departamento sacar adelante una nueva ley y de ahí que comenzara un proceso pues, de escucha y de diálogo con la comunidad universitaria al que siguió
pues toda esa tramitación administrativa del anteproyecto de ley, que es una tramitación que además es compleja, que es dilatada en el tiempo y durante la cual pues, se ha seguido escuchando y se ha seguido atendiendo peticiones de los distintos sectores del ámbito universitario. La necesidad de esta nueva norma se agravó con la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, de la LOSU, una norma que, como hemos señalado en otras intervenciones, ha dejado muchos cabos sueltos, ha olvidado cuestiones fundamentales para los miembros de la comunidad universitaria y recibió numerosísimas críticas del mundo universitario. Y por eso se hizo imprescindible adaptar este anteproyecto a la legislación básica hasta que por fin llegó ya al Parlamento ese proyecto de ley. Una tramitación parlamentaria en la que yo tengo que decir que hemos tenido la oportunidad de escuchar a una gran cantidad de agentes sociales, a rectores, a sindicatos, a confederación de empresarios, a profesores universitarios, a investigadores, a consumidores, a consejos sociales, a estudiantes. En definitiva, una larga lista de personas que hicieron importantes aportaciones al proyecto de ley y de las cuales todos los grupos políticos pudimos asumir propuestas para incluir enmiendas en este proyecto de ley. Un trabajo muy intenso, por cierto, el de la elaboración de esas cientos de enmiendas, pero también un proceso importante, el de la negociación entre los grupos. Y quiero destacar una vez más el trabajo que hemos desarrollado y la disposición y la orientación también de nuestro letrado, de Javier, que nos lo ha puesto bastante fácil. Desde el Grupo Parlamentario Popular lo que hemos querido asumir enmiendas planteadas, peticiones que nos han hecho los distintos colectivos, las cuales hemos atendido y hemos incluido directamente en el dictamen que hoy debatimos, y todo para hacer que esta ley pues, sea una norma que viene de la escucha activa, que viene del diálogo, y así ha sido. Y también pues, resaltar que hemos admitido, porque esto hay que decirlo, 35 enmiendas de los grupos de la oposición, 8 además con un trabajo muy importante de negociación y acuerdo. Nos hubiera gustado que hubieran sido muchas más. De hecho, con el grupo parlamentario Vox intentamos plantearle algunas enmiendas transaccionales a esas 32 enmiendas. Nos hubiera gustado haber recibido una respuesta anteriormente, pero bueno, en Madrid no le respondían y bueno, tampoco podíamos perder esa oportunidad pues, de seguir avanzando en la norma. Yo creo que precisamente para no olvidar el espíritu de esa vía andaluza de diálogo y de escucha, pues queremos transmitir aquí formalmente en esta comisión que, tal y como hemos informado previamente a los portavoces, a los ponentes y al letrado, hemos propuesto una enmienda transaccional al Grupo por Andalucía con el objetivo de adaptar el artículo 33 de esta norma a las peticiones que nos han hecho desde el estudiantado. En definitiva, señorías, hablamos de una ley que nace de la escucha activa, que responde a las necesidades del sistema universitario y que viene a dotar de un marco adecuado y estable a la educación superior. Sí que es verdad que se han hablado aquí de cuestiones interesantes para debatirlas, ¿no? Hablaba, por ejemplo, el portavoz del PSOE y el portavoz de Vox de esa disposición final segunda relativa a la ley de transparencia. Bueno, en esta disposición final segunda lo que hace es adaptarse a la normativa básica estatal y adaptarse también a lo que marcan las normas de otras comunidades autónomas, ni más ni menos. Pero que venga el PSOE a hablar de coherencia normativa con esos decretos ómnibus que sacan cada 2 por 3, que se sacan de la manga y que son una diarrea normativa, pues evidentemente legitimidad ninguna. Y cuando hablamos también del papel del Consejo en el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria de las universidades privadas, que lo han comentado los portavoces del PSOE y de Por Andalucía, pues simplemente decirles que lo que hemos hecho es replicar lo que está a nivel estatal en ese Consejo de Universidades, en el que en el Pleno tienen representación tanto las universidades públicas como las universidades privadas. Si a ellos les hubiera gustado que eso hubiera sido diferente, lo único que tendrían que haber hecho es que cuando aprobaron la Ley Orgánica del Sistema Universitario, haberlo incluido en esa norma. Lo que no puede ser es que se pida aquí lo que no se hizo en Madrid cuando tuvieron la oportunidad. Desde luego, una falta de coherencia. Y respecto al Partido Socialista, nos dicen bueno, pues que no permitimos absolutamente nada, que tal, y otros nos dicen que nos pasamos. Yo creo que en el equilibrio está la virtud. Respecto a la figura del interventor, simplemente decir que de lo que se trata es de que universidades que reciben, que están financiadas principalmente por fondos públicos, por fondos de todos los ciudadanos, pues evidentemente, como cualquier administración pública, tienen que tener la figura del interventor para garantizar que todo se haga acorde. Y estoy seguro que se hace acorde, pero esa figura existe y esa figura, por ejemplo, nos podría haber ayudado a prevenir situaciones tan delicadas como la que le ha ocurrido a la Universidad de Málaga.
Dicho esto, la nueva Ley Universitaria para Andalucía amplía los derechos del estudiantado, estabilizará la carrera académica de nuestro PDI y mejorará la gobernanza. Y hablamos de la mayor reforma universitaria en Andalucía, que lo que va a lograr es definir un modelo de universidad que combine la excelencia académica, que combine el compromiso social, la internacionalización y el impacto en el territorio, regulando, por cierto, la docencia, la investigación y la transferencia como pilares fundamentales y como pilares inseparables. Con esta ley vamos a lograr universidades más competitivas, más inclusivas, con mayores garantías para su crecimiento. Miren, este proyecto de ley viene a reforzar lo que ya estamos logrando en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía. Andalucía hoy es referente en materia universitaria para toda España. Somos la comunidad que más invierte en sus universidades públicas. Superamos ya el objetivo del 1% del Producto Interior Bruto que marca la Ley Orgánica del Sistema Universitario y que no cumple ninguna otra comunidad autónoma. Porque no lo olviden, después de décadas oscuras en las que el Partido Socialista asfixiaba a las universidades públicas y les generaba deudas multimillonarias, hoy en España reconocen el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Andalucía para invertir en su educación superior. Estamos logrando mejorar, por ejemplo, también las condiciones del personal de nuestras universidades, sacando convocatorias para mejorar sus retribuciones, favoreciendo una mayor estabilidad y fijando aquí el talento investigador. Hemos sacado adelante, después de 15 años congelada, una nueva oferta de títulos universitarios con novedades como los títulos duales. Hoy nuestros estudiantes ya no están condenados a estudiar los mismos títulos, las mismas carreras. Hoy pueden competir con carreras adaptadas a las necesidades del tejido productivo. Hemos implantado medicina en todas las provincias de Andalucía, algo que con el PSOE era una promesa más incumplida. Se ha logrado un gran acuerdo con nuestros rectores para mejorar la financiación de las universidades públicas y hoy reciben la mayor financiación de la historia. Se ha avanzado en la simplificación de las convocatorias de investigación para acabar con toda esa maraña burocrática que impedía que muchos investigadores siguieran investigando y lo que hacía era que tiraran la toalla. Se ha garantizado por ley la bonificación del 99% en las matrículas universitarias, ampliándose también a alumnos de primero y de los centros adscritos. Se ha cumplido con la promesa de incrementar el 10% del complemento autonómico Erasmus+. En definitiva, señorías, este proyecto de ley universitaria para Andalucía es un paso más, un paso fundamental para dar el definitivo impulso a nuestro sistema universitario. Ese es el objetivo de esta ley, que tiene la ambición de impulsar a nuestras universidades como un motor de desarrollo económico, social y cultural de Andalucía. En eso vamos a seguir trabajando desde el Grupo Popular para seguir impulsando esa Andalucía que crece, que avanza y que genera oportunidades para todos. Muchas gracias. Gracias, señor García. Señora Gómez, ¿acepta la transaccional que...? Muy bien. Bien, pues vamos a empezar las votaciones. En primer lugar, vamos a votar esa enmienda transaccional que se ha propuesto por el Partido Popular y por Andalucía. ¿Votos a favor? 10, 15, 16. 16 votos a favor. ¿Votos en contra? 2. Tienes que decirlo. No hay abstenciones, evidentemente. 16 votos a favor, 2 votos en contra. En segundo lugar, se votarán las enmiendas del Grupo Parlamentario por Andalucía. ¿Votos a favor? 7. 7. ¿Votos en contra? 12. 12. Entonces tampoco hay abstenciones. A favor eran 6. 6, pero es que lo estaba pensando. Me he equivocado. Repetimos la votación. Vamos a repetir. No, dilo de palabra. Vamos a repetir las votaciones. ¿Votos a favor de las enmiendas del Grupo por Andalucía? 6. Los 5 del PSOE y el de por Andalucía. 6. ¿Votos en contra? 12. Consecuentemente no hay abstenciones. Ahora, en tercer lugar, votamos las enmiendas del Partido Popular. ¿Votos a favor? 0. Hay 2 vivas. Ningún voto a favor. Ningún voto a favor. Ningún voto a favor. ¿Votos en contra? 5, 6, 8. 8. ¿Abstenciones? Abstenciones 10.
10. En quinto lugar, votamos las enmiendas del Grupo Popular del Partido Socialista. Perdón. En cuarto lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía. ¿Votos a favor? 2. ¿Votos en contra? 10, 5, 15, 16. 16. En consecuencia, no hay tampoco abstenciones. En quinto lugar, las enmiendas del Partido Socialista. ¿Votos a favor? Votos a favor, 6. 6. ¿Votos en contra? 12. 12. Tampoco hay abstenciones. Y por último, votamos el informe de la ponencia. Con la enmienda transaccional. Del dictamen. No. Se vota el informe de la ponencia y cuando se haya votado y se haya votado a favor será el dictamen de la comisión. Díselo a la entera. A ver, perdón, me informa, por favor guarden silencio, señorías, que como todo queda grabado, que quede la debida constancia. Me informa el letrado de que lo que se vota efectivamente es el dictamen y que luego el informe de la ponencia y que lo que se votará después en el pleno será la ponencia. El dictamen. ¿Quiere que se lo aclare yo? Espera. A ver, espera. Con la venia del presidente. Adelante. La votación, antes de que se haga la votación que se va a hacer el texto que se aprobó por la ponencia, que es el informe, más la enmienda transaccional. Eso es lo que ahora se va a votar. Una vez que se haya votado, si se aprueba, será el dictamen de la comisión que se elevará al Pleno. ¿Hace falta alguna aclaración más? ¿Quieren reflexionar? Les damos 2 o 3 minutos de reflexión. Ya, ¿no? Bueno. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? 5. 7 votos en contra. ¿Abstenciones? 1. Queda aprobado. Bien, pues queda aprobado. Y no habiendo más asuntos, se levanta la sesión.